Y el día de hoy estamos aquí gracias a la misericordia de Dios. Pues cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada persona que has traído, Señor. Hoy, Señor, háblanos tú, Jesús. Sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándole a cada persona. Seas tú, Señor, hablándole a cada persona que has traído, Señor. Porque te recuerdo, Padre amado, que son almas y son eternas, Señor. Almas eternas. Almas que costaron la vida de tu Hijo Jesucristo. Te pido por cada uno de ellos, que tú les hables, Señor, que no haya quien diga, no entendí, porque nos estamos jugando nuestro destino eterno, nuestra vida eterna. Amado Padre, háblanos el día de hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a ver un mensaje que es muy importante. Es muy importante que lo entendamos. El mensaje se llama ¿realmente existe el infierno? ¿Usted tiene la certeza de que existe el infierno? ¿O hay dudas en su corazón de que si existe o no existe el infierno? El día de hoy vamos a tocar este tema. Es muy importante. Queremos que usted entienda que existe ese lugar y que es un lugar al cual de veras no quisiéramos ni estar nosotros, ni que ninguno de ustedes estuviera en ese lugar, porque es algo muy, muy terrible, algo que no podremos soportar y que no es pasajero, sino que es por toda la eternidad. Hace unos días fue aniversario de un siniestro que ocurrió por allá por la villa, por los Indios Verdes, ¿sí? Explotaron unos contenedores de gas, pero durante toda la noche estuvo la fuga, estuvo saliendo el gas de los contenedores, y ese gas corrió por las calles, corrió por toda la colonia, y estuvo saliendo el gas, y llegó un momento en que una de las salchichas, les llaman salchichas a los contenedores, explotó y subió el fuego, el humo, subió hasta arriba. Nosotros vivíamos del otro lado de ese cerro inmenso que es donde están las antenas del Canal 13. Pues hasta allá se sintió la ráfaga de calor y se vio el fuego. Y después de esa explosión, explotaron otras salchichas. Pero la gente cuando sintió la explosión, salieron corriendo de sus casas, no sabiendo que era lo peor que podían hacer, porque en las calles estaba el gas. De repente se prendió el gas y se prendió la gente.
y corrían para buscar un lugar donde guarecerse, para que alguien las ayudara. Eran antorchas humanas corriendo por las calles. Fue algo muy terrible. Algo muy espantoso. Imagínense la gente corriendo por las calles, ardiendo. Y no había quien las auxiliara porque todos estaban ardiendo. Niños, amas de casa, hombres, ancianos, ancianas. Muchos perecieron aquel día terrible. Pero fueron unas horas. En el infierno, la estadía es eterna. No va a terminar. Terminará un día y no podemos decir qué bueno que ya acabó, porque vendrá otro día y será lo mismo, y vendrán muchos días y vendrán muchos meses y vendrán muchos años y no tendrá fin, porque es un castigo eterno. Y a la gente no les gusta escuchar esto, pero créame que es bueno, porque nosotros nos preparamos para no estar ahí. Porque sabiendo lo terrible que es el lugar, ¿quién quisiera estar ahí? Pero en la actualidad, a la gente no le gusta. A la gente no le gusta hablar de estos temas. Las religiones cambian o quitan el infierno, ¿sí? El día de hoy vamos a ver bastantes grupos que no creen en el infierno o que predican otras cosas de otro modo de ver ese lugar de tormento eterno. Vamos a ver Lucas 12, versículo 4. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. ¿A quién debes de tener temor? Dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿De quién está hablando Jesús? Del Padre, de Dios, ¿sí? Dice que no les temamos a los hombres o a nadie. ¿Se acuerdan cuando vino la pandemia que nos llevó a recluirnos todos? ¿Cómo se llamaba el virus? El COVID. Estábamos todos espantados, asustados en nuestras casas. Se acabaron las reuniones. Se acabaron en las clases en las escuelas públicas, las reuniones, en los cines, nada. Los lugares donde no se podía juntar la gente porque se contagiaba. Pero Dios dice: no temáis al que mata el cuerpo, no tengas temor del COVID, no tengas temor de otro virus que venga, porque los hombres son astutos y les gusta ir disminuyendo la población, y es un modo que utilizan las guerras, las enfermedades, para ir disminuyendo la población mundial. Entonces, no le tengas miedo, porque nos matan y ya no pueden hacer nada. Y si morimos en Cristo, vamos con Cristo.
Pero temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Debemos de tener temor de Dios. Debemos de temer a Dios. Debemos de guardar sus mandamientos, no tomarlo a la ligera, porque cuando Él nos quite la vida, si morimos en pecado, tiene poder de echarnos en el infierno. Varios grupos religiosos y sistemas de creencias no aceptan la existencia del infierno. No aceptan que es un lugar de tormento eterno. Y vamos a ver a continuación algunos de ellos para que tengan cuidado. Tenemos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen en la existencia del infierno. Creen en el concepto de un infierno. Testigos de Jehová creen que el concepto de un infierno ardiente es incompatible con el amor de Dios. Esta es la doctrina que ellos tienen. Según su interpretación de la Biblia, los muertos simplemente dejan de existir y no hay un lugar de castigo eterno. Para el testigo de Jehová, mueres y se acabó todo. Ahí termina toda tu existencia, toda tu historia, y ya no hay nada. El número 2, los mormones. Tampoco creen en un infierno eterno. En su lugar enseñan que las almas se dividen entre un mundo de los espíritus y los reinos de gloria, con solo unos pocos condenados a la perdición eterna, un estado de separación de Dios. Para ellos, unos van al mundo de los espíritus y otros a los reinos de gloria, y muy pocos son los que no alcanzan ni en un lado ni en otro, y se van a la perdición eterna, que consideran un estado de separación de Dios. O sea, para ellos el castigo nada más es la separación de Dios. En tercer lugar tenemos a los adventistas del séptimo día. Enseñan el concepto de aniquilacionismo, donde los impíos no son castigados eternamente, sino que dejan de existir después del juicio final. No creen en un infierno perpetuo. Estos de los adventistas del séptimo día enseñan que vamos a ser aniquilados, vamos a ser acabados. Cuando venga el juicio final, vamos a ser lanzados al lago de fuego, y ahí nos va a consumir el fuego y se acabó todo. También estos no creen en un castigo eterno. Tenemos también en el número 4, unitaristas universalistas, así se llaman estos. Rechazan la noción de un infierno literal, promoviendo la idea de que Dios es amoroso y que la salvación es universal para todos los seres humanos. Para este grupo de religiosos, como Dios es amoroso, no hay un castigo. Todos vamos a ir al reino de Dios, porque Dios es amoroso.
Se les olvida que Dios es justo. Imagínate un Dios que a los que violaron sus leyes, a los que hicieron lo que quisieron, a los que vendieron droga y mataron mucha gente, a los que no obedecieron las leyes de Dios, los lleve junto con los que se esforzaron a obedecer a Dios, con los que amaron y sirvieron, con los que creyeron en el sacrificio de Jesús y entregaron sus vidas a Cristo para servirlo, que perdieron sus vidas por servir a Cristo. ¿Sería justo que también el pecador junto con el justo fueran a la vida eterna? ¿Verdad que no? Entonces ya no sería un Dios justo, sería un Dios injusto. Pero tenemos un Dios que es justo. Amén. Hay otros grupos que se llama bahaísmo. El bahaísmo no cree en un infierno físico. Interpretan el infierno y el paraíso como estados espirituales, la cercanía o lejanía de Dios. Estos igual no creen en un castigo físico. También creen que es un estado espiritual. Y el infierno para ellos sería la lejanía o la cercanía de Dios. Los judíos reformistas y reconstruccionistas. Aunque algunos judíos ortodoxos aceptan ideas de castigo en el más allá, los judíos reformistas y reconstruccionistas generalmente no creen en un infierno literal. Se enfocan más en las acciones éticas y en la vida presente. Siempre los judíos han sido así. La apariencia moral es lo que cuidan. Su apariencia. ¿Se acuerdan que les gustaba orar en las calles, en las plazas, para que fueran vistos por todos? Pero su corazón estaba lejos de Dios, lleno de egoísmo, sin amor al prójimo. Y en la actualidad, así sigue su corazón lejos de Jesús. También tenemos el budismo. Aunque algunas tradiciones budistas mencionan reinos infernales, no los consideran eternos, son estados temporales de sufrimiento vinculados con el karma de los que eventualmente se puede salir. Pero estos creen que son estados temporales, ¿sí? Y que pueden salir de ellos, no sé, tal vez portándose bien o exactamente, yo no conozco sus doctrinas, pero ellos creen que se puede salir del lugar. Hinduismo, vayan viendo la cantidad de grupos que no creen en el infierno, como lo dice la Escritura. El hinduismo, aunque existen descripciones de reinos infernales en textos hindúes, no suelen considerarse eternos. Los castigos se ven como temporales y relacionados con el ciclo de reencarnación, el samsara. El samsara es su ciclo. Ellos nacen, mueren y reencarnan. Los castigos los ven como temporales. ¿Por qué? Porque como ellos creen en la reencarnación, no están mucho tiempo en el castigo, porque vuelven a nacer y ahora ya están en un animal o en otra persona, y entonces el castigo pues no es eterno, es temporal. Lo que dura el ciclo, el samsara,
Yo le sugiero, si quiere adentrarse a lo que creen estas sectas o estos grupos religiosos, puede buscar en el internet información más completa. Ahorita estamos viendo esto nada más para que usted se dé cuenta la cantidad de personas que no creen en el infierno, la cantidad de personas que por no creer en el infierno, ¿a dónde cree que van a estar? En el infierno. Como no creen que existe, no se preparan, no tienen temor. El día de hoy espero que nosotros valoremos más lo que Dios nos enseña que lo que la mayoría de personas creen. ¿Qué les diría Jesús a todos estos grupos religiosos? Mateo 23, 33. Fíjese lo que dice Jesús. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque ¿sabe una cosa? Una cosa es lo que creen y otra cosa es la realidad. El infierno es una realidad. El infierno es una verdad bíblica que no podemos cambiar y que no podemos dudar, porque Dios, dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el que más nos habló del infierno fue Jesucristo. Él vino a recorrer el velo para que pudiéramos conocer un poquito de la eternidad. Y Jesús, Él dice de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. ¿Quién tiene la verdad? Todos estos grupos que son como víboras, que esparcen su veneno por todos lados, que están en el internet, que escriben libros y los libros se venden y los lee mucha gente, que comentan en las redes sociales y que esparcen su veneno y dicen, no hay infierno, no tengas miedo, no existe el castigo eterno. Jesús les diría serpientes, porque la serpiente así es. La serpiente acecha. Y cuando ve que la presa está descuidada, en fracción de segundos, avienta la mordida y al momento que muerde, inyecta el veneno. Así es esta gente. Son como víboras que esparcen su veneno, que te inyectan el veneno y te dicen, no existe el infierno. Dios es amor. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparán? ¿Cómo? Si no se prepararon, si no hubo temor de Dios, y eso los llevó a vivir una vida disipada, llena de pecado. No buscaron a Jesús, porque no había infierno. ¿Para qué quieren a Jesús? Si Jesús lo que vino a hacer, salvarnos de la condenación eterna, salvarnos del fuego eterno, salvarnos del infierno. ¿Para qué quieren a Jesús si no hay infierno? Entonces dijeran, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vamos a disfrutar, vamos a comer, vamos a beber, vamos a hacer fiesta. No pasa nada, al fin que mañana que moramos, ahí terminó toda la historia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y no son pocos, son muchos. Inclusive aquí entre nosotros
A lo mejor somos 30. De esos 30, ¿quién crees que tenga temor en su corazón y esté obedeciendo a Dios? ¿Sabes? Muchos no tienen temor. Si tuvieran temor, ya hubieran entregado su vida a Jesús. Ya estuvieran caminando con Jesús, amando y sirviendo a Jesús. Pero no. Hay muchos aquí que no le han entregado su vida a Jesús. Mateo 25:41. Sigue hablando Jesús. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Existe el infierno? ¿Existe el fuego eterno? ¿Qué es lo que estamos viendo? Apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno. Es un lugar donde hay fuego, donde hay calor, donde hay lumbre. Y es un lugar no es temporal, como dicen la mayoría de los grupos. Es fuego eterno, eterno. ¿Preparado para quién? ¿Para el ser humano? No. Preparado para el diablo y sus ángeles. Este lugar, que es un lugar de tormento eterno, Dios no lo preparó para el ser humano. Dios nunca pensó que los seres que había creado con sus manos se fueran a volver en contra de Él. O sea, es ilógico que Dios nos haya creado y nos volvamos en contra de nuestro Creador. Tú dices que no me tengo que enojar. Todos se enojan. Yo también, ¿y qué? ¿Y qué? Casi así le hacemos a Dios. Tú dices que no se debe de mentir. Todos mienten. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una mentirilla blanca? ¿Qué tiene de malo una mentirilla para no hacer sentir mal a las personas, para que las personas se sientan bien? ¿Qué tiene de malo Dios? Todos mienten, ¿por qué no he de mentir yo? ¿Qué tiene de malo amar a otra mujer? Pues sí tengo a mi esposa, pero amo a otra. ¿Qué tiene de malo el amor? ¿Por qué nos juzgan? Dicen. Si el amor es bueno, Dios es amor, Dios creó el amor, sí, pero el amor con tu esposa, no con la otra. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A un lugar que fue preparado para el diablo, que se rebeló en contra de Dios y que arrastró a una tercera parte de ángeles. Ese lugar que estaba preparado para ellos, porque ellos son seres celestiales, eran seres celestiales, no eran como nosotros, o no son como nosotros. Ese lugar fue preparado para ellos. Y como el hombre se rebeló, pues a Dios no le queda otra que ponerlo ahí, en un lugar de tormento eterno, en donde va a estar aquel que no quiso entregar su vida a Dios, que no quiso buscar la salvación de Dios,
que no quiso buscar a Jesús, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y todos nosotros estuvimos perdidos. Yo estuve perdido y tuve que buscar a Jesús para que Él me sacara de ahí donde estaba yo. Jesús, como les comentaba, recorre el velo para que podamos ver un poco de la realidad eterna después de la muerte. Vamos a ver Lucas 16 al 31. Jesús nos narra una historia, ¿sí?, de dos hombres. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Imagínate a este hombre, un hombre rico, tenía dinero, tenía una casa hermosa, con sirvientes, tenía buena ropa, ¿sí?, buena marca. Bueno, antes no creo que hubiera marcas, pero había telas finas. Ahora los jóvenes, si no es Adidas, si no es Nike, si no es Paco Rabanne o cualquier otra marca, no se la quieren poner. No, es que yo de marca. Pues este hombre, si en ese tiempo hubiera habido marcas, hubiera usado las mejores, porque él se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día, fíjese usted, y hacía cada día banquete con esplendidez. Él no estaba ahorrando todo el año para hacer una fiesta al año. Cada día banquete con esplendidez. ¿Cómo es la esplendidez? Harta comida, harta bebida, ¿sí?, hasta para aventar para arriba, dicen algunos. 20. Mira el contraste. Había también un mendigo. Este ni siquiera era una persona normal, con recursos normales. Era un mendigo. Un mendigo no tiene nada. No tiene trabajo, no tiene casa, no tiene nada. Vive de lo que las personas de buen corazón le dan. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. ¿Cómo estaba ese hombre? Lleno de llagas. Estaba enfermo. Por eso no podía trabajar. ¿Y cómo estaba ese hombre? Echado, quizás acostado a la puerta de aquel. Y su cuerpo lleno de llagas. Quizás hasta le sangraban y le supuraban, ¿sí? Le salía la pus. Imagínese cómo estaría ese hombre. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. No dice se saciaba, dice ansiaba, anhelaba, porque no se las daban. Algo que caía en la basura, eso era lo que comía. Este hombre, teniendo tanta comida, tanta bebida, no le daba al mendigo que estaba fuera de su casa. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían
las llagas. Imagínate, con sus llagas, con el dolor y todos los perros, lambiéndole las llagas. Imagina cuánto dolor no le causaban los perros. Pero él ahí quedaba con la esperanza de poder saciar su hambre. Porque decía, es que este hombre tiene mucho, quizás se compadezca de mí y me dé un poco. Pues no le daban. Ahora sí, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Se acabó la tortura para este hombre. Muere. Y mira qué hermoso. ¿Quién vino por él? Dios mandó ángeles para que lo llevaran a su presencia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y fíjate también lo que pasó. Y murió también el rico. ¿Y qué pasó? Y fue sepultado. Por no vinieron los ángeles. ¿Quién crees que haya venido por él? Los demonios. Los demonios. Fíjate que cuando una persona es corazón malo, vienen los demonios y se los llevan. Y todo esto no lo ve la gente. No hay infierno. No existe el infierno. Este hombre no creía en el infierno, porque si hubiera creído en el infierno, cierto, no se hubiera preparado, hubiera obedecido a Dios, hubiera obedecido los mandamientos que Dios les dio a ellos, a los judíos. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades, son sinónimo del infierno. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormento. El lugar, el infierno, no es un lugar mental, como dicen. Es un lugar donde hay fuego, donde es un castigo eterno y donde hay tormentos, donde somos atormentados los que lleguemos ahí. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba siendo consolado. Estaba siendo amado. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Este se creía hijo de Dios. Este se creía bueno, porque consideraba que todas las riquezas, que todo lo que tenía, Dios lo había bendecido por bueno, porque era una persona buena. ¿Sabes? Este hombre no llegó a ese lugar por rico, porque las riquezas nada tienen que ver. O sea, Dios al que quiere le da riquezas. ¿Para qué se las da? Pues para que pueda ayudar a su prójimo, pueda bendecir a los demás. Las riquezas no lo llevaron ahí.
lo llevó su malvado corazón. Imagínate tener a ese mendigo ahí muriéndose de hambre y él hartándose de comida y de bebida y de todo lo que él quiso. Tenía un corazón duro. Era egoísta. Por eso estaba ahí. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿En dónde estaba atormentado? En el fuego, en las llamas. Se estaba quemando, su lengua reseca de sed. ¿Sabes con qué se conformaba? Con lo que quedara en el dedo de Lázaro, con una gotita de agua, aunque fuera una gota de agua que quería, porque estaba atormentado en las llamas, en el calor. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mira qué tremendo. Atormentado en la llama. No un segundo, no 5 segundos, por la eternidad. ¿Iremos a aguantar? ¿Iremos a aguantar ese dolor? No lo vamos a aguantar. No lo vamos a aguantar. 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Hijo, acuérdate que fuiste bendecido en tu vida. Tuviste riquezas, tuviste comida, tuviste bebida en abundancia, tuviste casa. Y Lázaro, también males. Lázaro tuvo puros males. No tuvo casa, no tuvo dinero, estaba todo lleno de llagas, enfermo, no tenía que comer, no tenía que beber, no tenía quien lo curara. Pero el rico recibió todas las bendiciones de Dios, pero no las compartió. Por eso le dice a Abraham: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Si hay diferencia entre el estar con Dios y el estar lejos de Dios. Cuando lleguemos allá con Jesús, dice que nos va a consolar. Él va a limpiar toda lágrima que derramamos. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Lázaro ya no tenía las llagas, ya no tenía la enfermedad. Ahora estaba en el seno de Abraham, siendo consolado. Pero el rico, que no quiso amar, que no quiso servir a su prójimo, que no quiso buscar a Dios, estaba atormentado. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Si caemos en el infierno, ya no hay vuelta de hoja. Ya no es como dicen los católicos,
vamos a llegar al purgatorio. Ahí vamos a purgar nuestras culpas y ya que hayamos cumplido nuestra condena, ya vamos a ir al cielo. No es cierto, mentira. Aquí vemos cielo e infierno, condenación eterna o consolación eterna. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. 28. ¿Para qué? ¿Para qué quería que Dios mandara a Abraham a la casa de su familia, a la casa de su padre? Dice: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. No creyó que existía el infierno. Pensó que Dios le iba a pasar por alto sus pecados. Pensó que Dios iba a pasar por alto su egoísmo. ¿Sí? Ni siquiera se preocupó por predicarle a sus hermanos. Como él no creyó, pues a sus hermanos no le dijo: oigan, creo que hay un infierno, tenemos que prepararnos. No creyó. Y sus hermanos estaban igual que él. Y ahora que ya estaba ahí experimentando en carne propia el fuego, que ya sus ojos estaban viendo que sí era real, que sí existía el infierno, que era físico y que era eterno y que era un sufrimiento pues inmenso. Ahora ya pensaba en sus hermanos: estos también van a venir aquí, que les diga que existe este lugar para que no vengan. Avísenles que no vengan a mis hermanos. Señor, manda a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Le preocupaban ahora sus hermanos, porque ahora sí sabían qué es estar en ese lugar. ¿A ustedes les han preocupado sus hermanos, sus vecinos, sus hijos? ¿O han oído las predicaciones donde se habla del infierno y han dicho: ay, está bueno ese lugar, ¿eh? No, yo no voy a ir. Pero no le has dicho a tu familia: busca a Jesús, busca tu salvación, porque hay un lugar de tormento eterno, donde si tú no buscas tu salvación, vas a ir a parar ese lugar. Mira, hasta que estuvo este hombre ahí, entendió. Ahora sí ya quería que se les predicara a sus familiares. 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabes? Cuando se abre la Biblia y se te predica la palabra de Dios, si se te predica algún profeta, pues Dios lo permite para que tú te prepares, para que busques a Dios. Si se te abre el Génesis, el Éxodo, estás oyendo a Moisés. Si abres el Nuevo Testamento, estás oyendo a Jesús en los Evangelios. Óiganlos. ¿Quién nos habló más del infierno? Jesús.
¿Quién nos abrió la cortina para que nos asomáramos? Jesús. Jesús nos está relatando lo que hay allí. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Fíjate cómo pensó pues a los vivos no les creen, porque te dicen: ¿a poco tú ya fuiste al infierno? ¿A poco tú ya conoces ese lugar? ¿Por qué dices que existe si ni siquiera lo conoces? Así nos dice la gente. ¿Quién ha estado ahí? ¿Quién puede decir que sí es real el infierno? Puro cuento. Este hombre que estaba ahí ya sabía. Entonces pensó él: si uno de los que están aquí fuera y les dijera cómo es este lugar, entonces se arrepentirán. Ahora sí se van a arrepentir. ¿Sí? 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no oyen lo que está escrito en la Biblia, si no creen lo que Dios nos dejó escrito en su palabra, ¿creen ustedes que si se levantara uno de entre los muertos, a ese sí le creerían? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ya se levantó uno. Ya se levantó uno. Jesús, cuando murió, bajó ahí, pero él no se quedó ahí. El infierno no lo pudo detener, porque él nunca pecó. Por eso Jesús resucitó al tercer día. Y es Jesús el que más nos advierte del infierno. Fíjate, Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno. ¿De qué? De fuego. ¿Qué pecado? El enojo. Cualquiera que se enoja con su hermano queda expuesto al infierno de fuego si no se arregla. Cualquiera. Por eso Jesús manda: si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú en solos, habla con él, arréglate con él. De otra manera, quedamos expuestos al infierno de fuego. Hermanos físicos, hermanos en la carne y hermanos en la congregación. El enojo. Todos se enojan, dice la gente. Mira a dónde te va a conducir el enojo. ¿A dónde te va a conducir el enojo? Mateo 18, 8. Por tanto,
Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Fíjate qué tan tremendo es el infierno, que Jesús te dice eso. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. 18:9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Claman las multitudes: ¿cómo un Dios tan amoroso enviará a los pecadores a un lugar tan horrible y espantoso? ¿Cómo Dios, que es amor, va a mandar a la gente a ese lugar que es tan horrible? Yo les preguntaría, ¿por qué quieres ir a ese lugar tan horrible y espantoso y no quieres entregar tu vida a ese Dios que es tan amoroso? ¿Por qué quieres ir? Porque el que vaya es porque no quiso buscar a Jesús. Porque Jesús vino precisamente para salvarnos. Esa es la salvación. Hace poquito nos decían al hermano y a mí que les explicáramos qué es la salvación. Porque no sabían, pero nadie se ha acercado a preguntar: hermano, ¿qué es la salvación? ¿O cómo obtengo la salvación? Esta es la salvación. Jesús vino a salvarnos de todo esto. El que cree en Jesús no será condenado. Dios no va a castigar a sus hijos, sino a los hijos del diablo. A sus hijos los ama y los va a consolar y les va a dar vida eterna. A los que va a castigar es a los hijos del diablo. ¿Sí? Primera de Juan 3:8, y con esto terminamos. Primera de Juan 3:8, ¿qué dice? El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Todo el que peca, ¿a quién obedece? ¿A Jesús? No. Todo el que practica el pecado es del diablo. Obedece al diablo. Todo el que miente obedece a su padre, Satanás, porque Satanás es el padre de los mentirosos, el padre de mentira. Dios no va a castigar a sus hijos. Va a castigar a los hijos del diablo, a los que amaron más a Satanás que a él. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para esto vino Jesús, para esto dejó su trono de gloria, para deshacer las obras del diablo, para rescatarnos de las garras de Satanás, para darnos libertad, para hacernos libres de las cadenas del pecado con las que nos tenía atadas Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para que ninguno tenga necesidad de ir a ese lugar de tormento. Yo veo como no era el propósito espantarlos, sino que usted medite
sino que usted razone y diga, quiero yo ir a ese lugar, quiero estar con el Dios amoroso. ¿Por qué no lo busco? ¿Por qué no le entrego mi vida a ese Dios amoroso? ¿Por qué retardo mi búsqueda? ¿Por qué le he dado vueltas y vueltas y no me he entregado a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué sigo en mi necedad pensando que yo solo puedo librarla? Aquí en la tierra pudiera ser. Muchos triunfan sin la ayuda del papá, sin la ayuda de la mamá, sin tener ni un solo peso, salen adelante y se hacen hombres exitosos, se hacen magnates, ¿sí? Si usted busca en el internet va a ver muchos hombres que salieron desde abajo y fueron grandes productores de autos, fueron grandes productores de chocolates, de tenis. Aquí sí, quizás la hagamos, pero para la eternidad ninguno de nosotros es suficiente. Solamente Jesús nos puede salvar de la condenación eterna, de la ira de Dios y de la condenación eterna. ¿Cómo ve? ¿Qué piensa usted? ¿Qué va a hacer teniendo este conocimiento? ¿Ignorarlo? ¿Esperar como el rico hasta que lo vea con sus propios ojos? ¿Hasta que lo experimente con su propio tacto? ¿Hasta que sienta el fuego en su ser, en su alma? Y entonces va a decir, sí era cierto, pero ya no va a ser posible. Cierren sus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, pues para esto, ¿quién será suficiente, Señor? De veras que uno quisiera poderles mostrar realmente lo que es el infierno, el sufrimiento, el fuego, los gusanos que hay ahí, Señor, los demonios. Pero somos insuficientes, Señor. Pero tu Santo Espíritu, Señor, esté tratando con cada uno, haciéndole ver, a lo mejor en sueños, Señor, mostrar el infierno, Señor. Preferible ahorita que estamos vivos, que podemos tomar la decisión de buscarte con toda nuestra alma, buscarte con desesperación, Señor, porque tú eres el único que nos puede salvar. Tú viniste para deshacer las obras del diablo, Señor. Tú viniste para quitar el engaño del diablo que les ha dicho a la gente, no es cierto, no existe el infierno. No es cierto, no es un lugar de tormento eterno, solo es pasajero, un ratito vas a estar ahí, después te vas a ir al cielo. Oh Señor, que podamos entender que el infierno es real y que es un lugar de tormento y que es eterno, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pues, Señor, bendice a cada persona que el día de hoy vino, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.